Contra la creencia generalizada que subsiste entre nosotros, en el pasado la población negra tuvo una presencia significativa, no solo en Buenos Aires, sino también en todo el interior. El primer padrón de 1778, que cubre casi toda la totalidad del territorio del país, muestra la importancia que aquí tenían los negros. Incluso hay ciertas regiones en las que superan a los blancos, como Córdoba, Tucumán o Catamarca, y en Buenos Aires llegan a constituir una tercera parte de la población. A diferencia del caso de los Estados Unidos, no había aquí una línea de color tajante, sino que existía mucha mezcla. Los ingleses que llegaron con las invasiones afirman que en Buenos Aires el 20% de la población era blanca y el resto eran mezclados. Según documentos de la época, los mestizos tuvieron una gran importancia en la defensa de Buenos Aires durante los ataques de las invasiones inglesas, con una actuación destacada del regimiento de pardos y morenos. Como forma de reconocimiento, en un acto realizado en la Plaza de Mayo se sorteó la libertad de algunos de los negros que habían defendido la ciudad. Sobre 686 que participaron, 70 fueron liberados, los 10 más destacados directamente, el resto por sorteo, con la presencia de Santiago de Liniers, el héroe de la defensa de Buenos Aires. Un rol central se les adjudicó como soldados, al frente de los ejércitos. San Martín consideraba que los negros eran los mejores para la pelea en la lucha por la independencia. La milicia fue para el esclavo una vía hacia la libertad. Los ejércitos se conformaron con ex esclavos liberados por el Estado para el servicio militar. El ejército del norte y el regimiento de granaderos los contaban entre sus filas. De hecho, la estatua de Falucho, un negro hijo de esclavos, primero emplazada al final de la calle Florida y ahora sobre la avenida Santa Fe, recuerda la utilización de los esclavos en los ejércitos, inmortalizando a los que lucharon en las guerras de la independencia. La esclavitud duró 350 años en la América española, pero aún hoy es un tema casi invisible. Es como si nunca hubiera habido negros esclavos entre nosotros, aunque la población negra fue relevante por su impacto numérico y económico. Hasta podría decirse que hay una negación historiográfica, porque es un tema relativamente poco tratado. En la población argentina en general existe un sentido común según el cual acá nunca hubo negros. Más bien se piensa que venimos de los barcos, que somos hijos de Europa y que no tenemos demasiado que ver con Latinoamérica y menos con África. Lo llamativo es que esos otros, los esclavos, también vinieron en barcos, solo que a ellos los trajeron a la fuerza. En nuestro inconsciente asociamos a los negros con lo colonial, como el negro simpático de la transición hacia la vida independiente, retratado una y otra vez en los actos escolares. De ahí en adelante, hay pocas referencias a la africanidad entre nosotros. Sucede que en la última parte del siglo XIX se construye una idea de una Argentina blanca y europea, de la mano del impacto de la inmigración. Sin embargo, en 1810 un tercio de la población de Buenos Aires era negra, y las grandes fortunas se habían construido en buena medida con el contrabando de esclavos. Todas las tareas artesanales eran realizadas por población esclava o afrodescendiente. Dos barrios emblemáticos de la ciudad histórica fueron epicentro de la cultura negra. Me refiero a San Telmo y Montserrat. Para ponernos en contexto histórico, es útil recordar que en la lógica de la época los esclavos eran objetos, pero no sujetos de derechos. Se los podía comprar, vender, alquilar y hasta hipotecar. El esclavo era una forma de inversión. Su amo le daba su apellido y le ponía a estudiar un oficio, como sastre o carpintero. Los jornales que recibía el esclavo por su trabajo representaban la ganancia de su amo. Era el interés por la inversión realizada. Básicamente se ponía en duda que fueran humanos, más bien eran considerados un subgénero humano. Eran calificados de salvajes, obscenos y brutales. Cuando llegaban se los llamaban bozales, porque no se les entendía nada de lo que decían, como si tuvieran un bozal en la boca. Los pobladores de Buenos Aires pedían que se trajeran esclavos porque aquí no había suficientes indios para encomendar. Algunos de los esclavos ingresan legalmente, pero muchos más los hacen en forma ilegal. Se denuncia permanentemente que se han encontrado unos negros en las orillas del Río de la Plata y hay todo un sistema aceitado para ingresar a esos negros de contrabando. Las cantidades aumentan de manera muy significativa en el siglo XVIII. Las órdenes religiosas cumplían un papel destacado, sobre todo los jesuitas, que fueron los principales propietarios de esclavos. Era la mano de obra clave para su proceso de producción. Se los encontraba en sus haciendas, en sus estancias, en obrajes, en los colegios y propiciaban que se unieran en familias negras. En La Rioja, por ejemplo,
De 800 esclavos que había en la ciudad, 400 eran de los jesuitas, y cuando estos fueron expulsados, quedaron más de 50 familias esclavas que tenían que ver con la orden. En el interior la población esclava fue muy importante, sobre todo en la zona del antiguo Tucumán, que refiere al actual noroeste argentino, más la ciudad de Córdoba. Sucedía que en ese momento Buenos Aires era una ciudad más bien marginal, mientras que toda la zona de Tucumán era bastante importante y con una población también significativa por la articulación económica con el Alto Perú y con las minas de Potosí. Toda esta zona, que era muy importante desde el punto de vista económico, necesitaba mano de obra. Se había dado una caída considerable de la población indígena, entonces hacía falta esclavos. Estos negros llegaban a Buenos Aires primero y luego recalaban en Córdoba, que se convertía en un lugar muy importante de distribución de esclavos. Desde allí iban al norte a Potosí, al Alto Perú y a Perú mismo, incluso a Chile. En el medio estaban todas las ciudades coloniales relevantes: Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca y La Rioja. En consecuencia, todas esas regiones y ciudades tuvieron una población esclava bastante numerosa. En el primer censo de 1778, hay ciudades que tienen un 35 y un 40% de esclavos. A mediados del siglo XVIII, un esclavo cotizaba en Buenos Aires entre 100 y 200 pesos, contra unos 800 en Potosí, debido al traslado desde el Río de la Plata. La importación ilegal de esclavos se tornaba así irresistible. Más tarde a Buenos Aires llegan muchos esclavos para quedarse, porque la capital ya no es centro de distribución sino de recepción. Tener un esclavo llegó a ser un símbolo de estatus. En el interior, por otra parte, la población esclava declina, según los censos, pero se va dando un incremento del mestizaje y de la población negra libre, que se mezcla con las demás razas. Serían dando todo un proceso de mestizaje muy significativo, lo que hace que los censos muestren una declinación, que no necesariamente es retroceso, sino que es una población negra libre importante con ascendencia africana. Entre otras cosas, los negros se dedicaban a las tareas artesanales, de barberos, artesanos, sangradores o dentistas. En el Semanario de Industria y Comercio, Hipólito Vieites se queja de que todos los oficios son realizados por negros. Como dice un viajero, todo se hace por manos negras. Las mujeres esclavas cuidaban niños y fueron cocineras, lavanderas, planchadoras, sirvientas. En reiteradas ocasiones sus amos las usaban para sus placeres sexuales, lo que fue dando origen a una población mulata, palabra peyorativa que viene de mula, híbrido entre un asno y una yegua. En 1827 había 58 varones por cada 100 mujeres negras, lo que favoreció el mestizaje de la población negra. Con el tiempo fueron ganando autonomía y más tarde la libertad. La abolición de la esclavitud no ocurre con la Asamblea del año 13, como muchos creen. Allí se declara la libertad de vientres. La abolición recién llega con la Constitución de 1853 para la Confederación y en 1860 para Buenos Aires, cuando ésta acepta la Carta Magna. El gran deseo de un esclavo era lograr la manumisión, la compra de la propia libertad. Algunos la conseguían porque su amo les daba libertad condicionada hasta su propia muerte. Los negros hacían enormes sacrificios para reunir el dinero y poder pagar a sus amos su propia libertad. Si el precio de un esclavo era 200 pesos, trabajaban extra hasta llegar a esa cantidad y comprar la propia libertad. En general, primero liberaban a la mujer, porque de esa manera el hijo pasaba a ser libre. Como trasfondo de la disminución de la población negra, ya se ha dicho, aparece el complejo proceso de uniones de negros con mulatos o indígenas, cruces que fueron continuos. Estos intercambios que la corona trataba de impedir podían ser legalizados por la Iglesia. No se exagera si se dice que fueron víctimas de uno de los mayores genocidios que se conocen. Los negros fueron arrancados de sus hogares y de su cultura, fueron esclavizados, transportados como animales. Las mujeres fueron abusadas sexualmente y sufrían la mayor mortalidad y hacían enormes sacrificios para comprar su libertad. En el libro Los afro-argentinos de Buenos Aires, se argumenta que el modelo agroexportador argentino basado en capital extranjero e inmigrantes trajo a sí mismo una idea de civilización que tendió a la exclusión de las manifestaciones culturales negras. En definitiva, la pregunta que muchos se hacen es: ¿por qué desaparecieron? Las explicaciones son varias: las guerras de la independencia, la guerra del Paraguay, la fiebre amarilla, pero especialmente el mestizaje y la prohibición de la trata. Se debe recordar que en 1822 hay muchas más mujeres que hombres negros
siendo las guerras la causa de una declinación marcada en la población negra adulta. Sin embargo, objetivamente no han desaparecido. Según estudios recientes, se estima que el número de afrodescendientes se ubica entre el 4 y el 6% de la población, unos 2 millones de personas.